Debemos esforzarnos más para acabar con las múltiples tragedias que desata el cáncer. Alrededor de una tercera parte de todos los cánceres es prevenible y otros tipos pueden curarse con el diagnóstico y el tratamiento tempranos. Incluso cuando el cáncer está en una etapa avanzada, los pacientes deben recibir cuidados paliativos. Es el mensaje del secretario general Ban Ki-moon. El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de las células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgos comunes como el humo del tabaco. Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana. La prevención y la detección temprana son fundamentales para detener el alarmante aumento de la incidencia de esta enfermedad. Más del 60% de los casos se concentran en África, Asia, América Central y del Sur. Esas regiones registran el 70% de las muertes a nivel global, principalmente por la falta de detección temprana de la enfermedad y el acceso a los tratamientos. Es el extracto sacado de la página oficial de Naciones Unidas. Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Y hay que resistir, como dice la canción, resistiré en cuanto a todo. Pues queríamos hablar un poquito hoy de esta enfermedad, de esta maldita enfermedad que yo creo que a todos, de una u otra forma, pues lo hemos tenido cerca, por desgracia, el incremento de esta enfermedad en todos los aspectos y en todas, aunque aquí menciona sobre todo África, Asia, América Central, América del Sur, pues Europa tampoco está a salvo de esta enfermedad y que todos los años padecen un montón de personas, ¿no? Muchos de ellos, sí es cierto que con los avances médicos que hay, consiguen la reducción, incluso quitar completamente la enfermedad, pero sí es cierto que debe de ser, pues como dicen, en una primera fase, es decir, que se detecte a tiempo. Amaya, yo sé que tú en tu caso también has tenido algún caso, ¿no? Pues casi toda mi familia. Mira, mi padre, mi madre, mi hermana, mis 2 tías. Wow, qué bárbaro. Pues todos ellos han tenido cáncer. Excepto mi hermana, los demás pues ya se fueron, ¿no? También por edades, pero se fueron pues todos con el cáncer. No quiero ser derrotista, pero bueno, pues no lo pillaron a tiempo y no había la tecnología que hay ahora mismo, ¿no? Ni las soluciones, o lo que tú decías, que si se detecta a tiempo es más fácil pues poder erradicarlo, ¿no? Mi hermana sí lo consiguió, tuvo cáncer de mama, y mi madre también, y mi madre murió de otra cosa, no de cáncer, pero lo tuvo también. Sí, sabemos, en mi casa se sabe perfectamente lo que es el cáncer y lo que es batallar con un cáncer, sí. Pues qué bárbaro. Sí, también Jesús, creo que tú también en tu caso también has tenido alguno que otro caso, ¿no? Sí, concretamente tanto mi padre como mi madre fallecieron a consecuencia del cáncer. Mi padre relativamente joven, a los 58 años, un cáncer broncopulmonar causado casi con toda seguridad porque era un gran fumador, y mi madre, que no fumaba, pero a los 71 años, pues de un cáncer digestivo, ¿no? Tengo un hermano que es 10 años más joven que yo, que también tuvo un linfoma, pero afortunadamente, tal como os he dicho antes, se pudo detectar a tiempo y está totalmente limpio, ¿no? Pero estoy cercado por esta enfermedad, esperando que los patólogos y los oncólogos aceleren rápidamente
las terapias para ver si yo me puedo librar, ¿no? Si van demasiado rápido, pues todavía podría respirar tranquilo. Pero yo creo que he conocido también muchos casos de personas que también han sufrido cáncer, algunos han fallecido, otros no. Ahora hay una tasa de supervivencia mucho mayor que hace 20 o 30 años, y porque hay medidas preventivas. Se conoce que algunas medidas pues dificultan la aparición del cáncer, y también el hacer chequeos regulares pues también permite detectarlo en fases tempranas y por lo tanto aplicar con mayores garantías de éxito los tratamientos. Esto es la realidad. De todas formas hay que seguir luchando. Yo estoy seguro que es una enfermedad en sus múltiples manifestaciones, porque no todos los cánceres son igual, que con el tiempo, quizás dentro de una década o 2 décadas, pues será historia, ¿no? Pero es una enfermedad que por lo visto lo ha padecido siempre la humanidad, porque se ha encontrado en momias pues tumores y bueno, que ya existía, ¿no? Lo que pasa que actualmente, al haber aumentado la esperanza de vida considerablemente, pues también esta incidencia es mucho mayor en nuestra sociedad, en la que prácticamente se ha aumentado unos 25 años la esperanza de vida, ¿no? Es lo que se llama la tercera edad, ¿no? Antes se llegaba a los 50, pues ahora en la tercera edad sería un tercio más, serían 75, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, pero es más fácil que se den este tipo de enfermedad. Sí, pero fíjate que ahora vamos a hablar de eso un poco más en profundidad. También quería preguntar a Santi, no sé si tú en tu caso, Santi, has tenido de cerca algo esta enfermedad maldita que tanto y tanto perjuicio crea a la humanidad. Así es, sí, pues yo creo que a todos tenemos alguna persona cercana que ha tenido esta enfermedad. En mi caso, igual también como esta enfermedad. Uh-huh. Mi abuelo falleció, bueno, de hecho mi abuelo tuvo un primer cáncer en el estómago, del que lo detectaron a tiempo y logró salir y vivió 15 años más, y 15 años después le dio un segundo cáncer en la garganta y falleció. Y son cosas que dices, sí, hay algunos factores externos que aplican, como la gente que fuma o a lo mejor algunos expuestos a ciertos elementos externos que les hace que les provoque el cáncer. Pero hay veces que viene en la genética, ¿no? Y mi abuelo no fumó nunca, y sin embargo cuando le detectaron el cáncer fue casi lo primero que le dijo en la garganta, fue casi lo primero que le dijo el médico: usted fumó mucho, ¿verdad? Y mi abuelo dijo: no, pues yo no he encendido un cigarro en mi vida. Y también otro caso, una hermana de mi padre igual falleció hace unos 5 o 6 años también de cáncer, y ella fue un poquito más fulminante, porque ella dice que estaba en casa tranquilamente una tarde y le vino un estornudo muy fuerte y le dio un dolor en la ingle, y dijo, bueno, pues era viernes, y pues dijo, ya se me quitará. Pero el lunes, que no se le quitaba el dolor en la ingle por ese estornudo, fue al médico a revisarse y resulta que tenía cáncer. Le detectaron cáncer y en 6 o 8 meses falleció. O sea, fue algo bastante rápido. Y como decía Jesús, o sea, lo importante es hacer revisiones periódicas y detectarlo en las primeras fases para poderlo erradicar, ¿verdad? Tengo también algunos otros casos de conocidos que en las primeras fases de la enfermedad lo han padecido, se los han detectado y han podido salir, pero otros que desafortunadamente, también esa es otra cosa que tiene el cáncer, ¿no? Que no te da ningún síntoma hasta que ya es demasiado tarde. Entonces es cuando ya vas al médico con algún síntoma y ya es muy tarde para poderlo limpiar, y esa es la importancia de estarse revisando periódicamente. Sí, la verdad que es un remedio o una prevención importante, que es lo que decíamos antes, ¿no? La prevención es uno de los principales causas del riesgo. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches, acabas de llegar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, Laura. Pues aquí estamos todos con Amaya, con Santi, con Jesús y con servidor que te habla.
Estamos hablando en esta segunda parte del día que nos acontece hoy, que es el día de la lucha contra el cáncer. Estamos hablando de que, contando cada uno un poco la experiencia que yo creo que todos los seres humanos, de una u otra forma, hemos tenido cercano el padecimiento de esta enfermedad de algún familiar o de algún amigo, ¿no? Más cercanos o menos cercanos. No sé si tú, Laura, en tu caso, pues también te ha pasado algo así o no lo sé, ojalá y no, pero... Pues sí, yo creo que, como decía Santi, ¿no? Hoy en día creo que la mayoría de personas conocemos o bien a un amigo, o bien a un familiar, o incluso ellos mismos han sufrido pues esta desgracia de enfermedad que todavía no han encontrado una cura, aunque siempre salen y cada vez que lo veo en Facebook, han encontrado una cura para este tipo de cáncer, que me emociono, pero pues hasta el día de hoy de momento no hay nada en claro. Yo lo he vivido tanto en amigos como en familiares y pues yo creo que lo más complicado de esa enfermedad a veces no es la enfermedad en sí, ¿no? A veces es cómo se vive, es lo que sufre la persona a través de los tratamientos, lo que sufre sabiendo que tiene una enfermedad que puede matarle y ser consciente. Y como decía Santi, pues el detectarla tempranamente es importante. Hoy en día hay bastante sensibilidad en estos temas, en hacer chequeos periódicos, en que la gente vaya al médico cuando note algún tipo de síntoma, que pues que a veces los síntomas se pueden mezclar con otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero el poder tener esos chequeos periódicos también nos lleva de la mano del acceso a la sanidad pública y la sanidad para todos. Porque, por ejemplo, en España, que tenemos una sanidad pública mejor o peor, donde las personas pocas se plantean, aunque hoy en día cada vez más, pero pocas se plantean la sanidad privada. Nosotros estamos en un país donde sin un seguro médico pues casi no vas a ningún sitio. Aunque tengas una sanidad, lo primero que te dicen cuando llegas a México es tener un seguro privado por si acaso y por cualquier cosa. Entonces, a veces, cuando en España vas al consultorio de manera gratuita con tu tarjeta y te atienden y te chequean, aunque a lo mejor te pueden dar cita para 6 meses o un año, a lo mejor ya te has muerto, ¿no? Pero aquí es mucho más complicado, especialmente las personas que a lo mejor están de turistas, que todavía no tienen una residencia, o las que tienen residencia, pues a veces el desconocimiento de las opciones que tienen para ir a lo mejor a un seguro popular o al IMSS, pues no siempre son o fáciles o saben qué tienen que hacer, ¿no? Claro. Entonces a veces aquí la prevención se complica incluso por la falta de liquidez, de dinero. Es decir, pues es que yo iría, pero es que aquí una consulta de 1.000 pesos, 1.500 pesos en determinados médicos no te baja. Entonces yo creo que va un poquito de la mano, ¿no? De la situación económica para poder hacerte un chequeo con un médico de tu confianza, y por el otro, el que las personas no se descuiden cuando sientan o tengan determinados síntomas, que eso puede llegar a generar pues una enfermedad, y no solo el cáncer, sino cualquier otra. Fíjate que aquí hablábamos antes de que decía en la página de la Organización Mundial, de la Organización de Naciones Unidas, y a través de la Organización Mundial de Salud, decía que la prevención y la detección temprana son fundamentales para detener el alarmante número de esta enfermedad. Y decía, más del 60% de los casos del cáncer, de los cánceres, se concentran en África, Asia, América Central y del Sur. En estas regiones se registra el 70% de las muertes a nivel global. Imagínate, que es un poco a lo que venías tú refiriéndote, ¿no? Es decir, debido a que, pues muchas veces no se puede acudir a la sanidad pública o vale dinero la sanidad privada, como es lógico, pues en estos países como África, como Asia, como América Central o del Sur, pues ocurren estas cosas y aumenta mucho el número, pero porque no es porque haya más, sino porque no pueden darle pues eso, un tratamiento, un seguimiento a esa asistencia sanitaria, ¿no? Una revisión, un check-up, que se dice aquí, ¿no? Al fin y al cabo, las cifras que tú das acorde a los países, pues son países que precisamente muchos de ellos carecen de una sanidad accesible para todo el mundo. Ya no me meto si es pública o privada, sino accesible. ¿Por qué?
porque ya no solo es únicamente dentro de las ciudades, sino que hay personas que viven en lugares apartados de la sierra donde pues ni siquiera tienen médicos. O sea, ellos, por ejemplo, funcionan pues con sus chamanes, con sus curanderos, porque es la manera que ellos saben, es la manera que ellos tienen de aprender. Entonces, en estos países en especial, en lugares de África y en lugares de América y de Asia, donde son muy respetuosos de las tradiciones,